Bueno, buenos días con todos los presentes. Empezaré dando eh, la consultoría empresarial de esta semana. El tema que desarrollaré será la empresa. Empezaré brindando una breve introducción. Las empresas se diferencian en muchos aspectos. Actúan en distintos sectores, primario, secundario y terciario. De acuerdo a su tamaño, se divide en grande, mediana, pequeña y microempresa. Tienen estructuras jurídicas distintas y algunos tienen accionistas, otros participacionistas, como personas naturales y jurídicas, pero en conjunto se convierten en el eje del proceso productivo. Bueno, ahora explicaré una breve definición y sus características. Una empresa es la unidad económica que organiza la actividad combinando los factores de la producción con la finalidad de producir bienes, generar servicios los cuales van a destinarse al mercado para el intercambio y obtención de utilidades. Dentro de sus principales características es que tiene un fin económico, social, mercantil y lucrativo. Posee nombre propio, patrimonio y domicilio. Tiene representación ilegal y órganos de decisión. Tiene personería y adquiere una forma de organización empresarial y varía según su tamaño. Finalmente, también asume riesgos y responsabilidades. Se divide en dos, según su clasificación, se divide en públicas y privadas. En este caso, las públicas son personas jurídicas de derecho público, es decir, empresas de propiedad estatal, cuya finalidad no es necesariamente la obtención de lucro, sino brindar un servicio a la comunidad. Como ejemplo, tenemos Indrandina y Petroperú. Mientras que una empresa privada son personas jurídicas de derecho privado cuya propiedad es de particulares y con fines fundamentalmente lucrativas, es decir, maximizan sus utilidades. También ahora explicaré su, según las actividades que realiza, se dividen en empresas extractivas, las cuales se dedican exclusivamente a la explotación de recursos naturales. Luego las transformativas, que se dedican a la transformación de las materias primas en insumos de productos finales listos para su consumo. Y luego las empresas de servicios, que se dedican a realizar actividades para la prestación de servicios que servirán para el desarrollo de otras actividades económicas, como para satisfacer necesidades de los individuos. Ahora, según su tamaño, no existe un criterio único para medir el tamaño de una empresa. Los principales indicadores son el volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, etcétera. El más utilizado suele ser según el número de trabajadores, siempre dependiendo del tipo de empresa, sea construcción, servicios, agropecuarios, etcétera. Este criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma mostrada a continuación. Se divide en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Bueno, según su organización, una persona natural es el individuo que como sujeto jurídico con capacidad para ejercer derechos, contraer y cumplir obligaciones. Mientras que una persona jurídica es una persona distinta a su propietario o a los socios que lo conforman. Es la organización cuyo fin jurídico lo hace sujeto de derechos y obligaciones. Dentro de las formas básicas de organización empresarial tenemos la empresa unipersonal, que son aquellas que brindan comerciantes individuales, que en su calidad de persona natural desarrolla actividades empresariales, no requiere de escritura pública para su constitución. Dentro de sus ventajas tenemos que desde el punto de la vista legal es fácil construirla, la administración de la empresa está en una sola persona, no está sujeta a muchos impuestos. Dentro de sus desventajas tenemos las limitaciones para obtener capitales, responsabilidad ilimitada,
y que asume sus deudas hasta con su patrimonio personal. Mientras que una empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica de derecho privado que es distinta a su propietario individual que lo constituyó para realizar actividades exclusivamente en la microempresa y pequeña empresa. El órgano máximo es el titular gerente, o sea, el IRL. Dentro de sus ventajas tenemos que su, su creación es de bajo costo, posee una libertad de gestión del propietario y también una responsabilidad limitada. Dentro de su desventaja es que tiene menor capacidad para obtener capital que una sociedad, es decir, conseguir préstamos. Ahora pasaré a explicar las distintas formas societarias de las empresas, en este caso la sociedad anónima o Ley General de Sociedades 26887. Es el modelo de la sociedad más conocido y usado en nuestros medios, denominada como la sociedad de capitales. Su capital social está representado y dividido en acciones normativas. Son partes alicuotas del capital, todos tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto, que son aportes de los accionistas, quienes no responden personalmente por las deudas de la sociedad, solo se hacen el, el monto aportado. El órgano máximo es la Junta General de Accionistas. Las acciones son títulos de valores negociables que acreditan a una persona la calidad de socio accionista. Se constituyen bajo dos formas, simultáneamente y por oferta pública de terceros. La sociedad funciona bajo la denominación que adopten los accionistas, a lo que se le suele agregar las siglas SA. Ahora, a las formas que adopta la sociedad anónima, tenemos a la sociedad anónima cerrada. Es una forma especial de la sociedad de naturaleza comercial o mercantil, cuyo interés se centra en mantener el desarrollo de una actividad económica bajo la supervisión y beneficio de un número mínimo de personas, es decir, familias, personas, amigos o etcétera. Pero ello no imposibilita invertir grandes capitales. Se caracteriza por que se constituye en acto único, existe el derecho de suscripción preferente entre los socios, la relación accionista-administradores directa no puede tener más de 20 accionistas, está dirigida a pequeñas o medianas empresas, sus acciones no pueden estar inscritas en el registro público del mercado de valores debido a su naturaleza reservada a un pequeño grupo de personas. La denominación debe incluir las siglas SAC. Ahora la sociedad anónima abierta es aquella que tiene acciones u obligaciones convertibles e inscritas en el registro público del mercado de valores. Está orientada para transarse, transarse abiertamente en el mercado bursátil. Se caracteriza por la relación accionista-administrador difusa, es supervisada y controlada por la Superintendencia del Mercado de Valores y está identificada como la Gran Sociedad Anónima de Capitales. Su denominación debe incluir las siglas SAA. Ahora la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Es la forma societaria en donde todos los socios aportan la misma cantidad de capital denominado participaciones, por el cual no se recibe una constancia objetiva de la inversión, es decir, título de documento certificado. Las participaciones que se haya dividido el capital tienen como principales características que deben ser iguales, acumulables e indivisibles. Los socios no exceden de 20 y no responden por las obligaciones sociales, pues la responsabilidad es limitada al monto aportado por los socios. El capital consta en escritura y se inscribe en registros públicos. Su órgano máximo es la Junta General de Socios. Después del nombre de la sociedad se debe añadir la abreviatura SRL o SCRL. Luego tenemos la sociedad colectiva.
Es una sociedad de personas llamados socios colectivos. En esta forma societaria, todos los socios son responsables ilimitada y solidariamente por las obligaciones de la sociedad. Las decisiones deben adoptarse por mayoría de votos en razón de las personas y no en consideración al monto de sus aportes. No es posible transmitir la participación de un socio sin que exista acuerdo unánime de los restantes. La administración es ejercida por todos y cada uno de los socios separada y individualmente. Las participaciones constan de escritura pública y tienen un plazo fijo de duración. Posee una prórroga que requiere la voluntad unánime de los socios y la razón social se integra con los nombres de todos los socios o algunos de ellos, agregándose las siglas SC. La persona que sin ser socio permite que su nombre aparezca en la razón social responde como si lo fuera. Ahora, la sociedad en comandita. Es una sociedad mística, mixta con dos eh, tipos de socios. Colectivos, como los de la sociedad colectiva que responden al personal y solidariamente por las deudas sociales, y comanditarios, como los de la sociedad anónima que solo responde con el monto aportado. La administración recae en los socios colectivos. Si el capital social está solo descrito en la escritura pública y a cambio del aporte no se entrega a los socios o título alguno, es una sociedad en comandita simple, la cual se le aplica a las disposiciones relativas de la sociedad colectiva. Si en cambio en representación del aporte se entrega títulos valores negociables, de acuerdo a ciertas reglas, se dice que es una sociedad en comandita por acciones, la cual se le aplican disposiciones relativas a la sociedad anónima. Finalmente, la razón social se integra con los nombres de todos los socios colectivos o algunos de ellos, agregándoles las siglas según corresponde. SNC o SNC por A. Finalmente, para formalizar una empresa se debe seguir el siguiente procedimiento que corresponde a la constitución de empresa tanto como persona natural o como persona jurídica. En caso de la persona jurídica se debe seguir los siguientes 8 pasos. Como primer paso se debe una orientación y una asesoría, se debe elaborar una minuta y obtener la firma del abogado, la cual es un trámite gratuito y personal. Como segundo paso se debe registrar en una notaría, en una escritura pública y se debe abonar una tarifa social reducida. Luego debe inscribirse en SUNAR, que es el registro de públicos, en los registros públicos, y en la inscripción de registro mercantil. Como cuarto paso, debe ir a SUNAT, sacar su RUT, comprobantes de pagos. Y como quinto paso, debe solicitar un permiso y una autorización o registro especial. Luego debe este, elaborar una autorización de las planillas, escribirlo en una municipalidad, sacar su licencia municipal de financiamiento y finalmente registrarlo en la notaría para la legalización de los libros. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.